Relato de práctica de formación 1, niveles de la lengua. La práctica de formación 1 del quinto semestre de Literatura y Lengua Castellana inició el día 9 de mayo del presente año. En ese día me acerqué a la sede Agustín Codazzi con el propósito de conocer a estos nuevos alumnos y nueva maestra que me iban a enseñar muchísimas cosas para mi formación como docente. Al ingresar al salón 103 del grado primero, pude observar que el salón contaba con muchas herramientas tecnológicas y más para la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de este grado. Entre estos elementos se encontraban video bin, televisor con sus respectivos cables para proyectar desde computador y demás, un instante con variedad de cartillas de aprendizaje, colores, tijeras, colbón y diferente papelería que servía para las actividades en clase. En este primer día de práctica, la maestra me puso en contexto con los diferentes rendimientos académicos que había en los estudiantes. Me explicó que tenía niños a los cuales se les dificultaba mucho pronunciar, a otros memorizar y a otros expresarse oral y corporalmente, por lo que me pidió que le colaborara llevándole actividades que permitieran desarrollar estas habilidades. Para lograr esto, lo primero que se hizo fue confraternizar con cada uno de los estudiantes y crear de esta manera lazos de confianza para que ellos se pudieran expresar sin miedo. Luego se realizaron actividades de memorización como poemas y trabalenguas. También se incentivó mucho la participación en clase, motivándolos a tener confianza en ellos mismos, sin importar que se equivocaran, pues si lo hacían iban a aprender. Esto era algo que siempre se les recalcaba. También por medio de bailes y dramatizados, todos los niños y niñas de este grado pudieron soltarse y dejar sus miedos atrás y divertirse aprendiendo sobre muchos temas, pero también creando estas habilidades sin ellos sentir presión por aprenderlas, y en este espacio fue donde se vio evidenciada la relación que hay entre pedagogía, metodología y didáctica del lenguaje, pues allí fue donde siempre se reflexionó sobre qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Partiendo de este punto, también se puede notar que la didáctica que se desarrolló por medio de los diferentes ejercicios de aprendizaje como la música, el baile, el memorizar textos, la dramatización, la lectura de cuentos, entre otros, aportó en gran manera al desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes. Esto se evidenció en los diferentes trabajos de clase entregados, donde los niños y niñas, por medio de dibujos, participación en clase, lectura de textos y escritos breves, nos dejan ver el avance que se logró en las habilidades del habla, escucha, lectura y escritura. Por medio de todas estas actividades vistas y el rendimiento académico que se veía en los estudiantes, la maestra me iba enseñando y mostrando la importancia de tener en claro cada uno de los aprendizajes que los alumnos deben de desarrollar en cada periodo. Me explicaba que en el primer periodo todos los estudiantes deben de reconocer y escribir algunas letras y palabras. En el segundo periodo deben de complementar este aprendizaje y además de esto leer y escribir oraciones cortas. En el tercer periodo los niños y niñas deben de leer textos cortos, comprenderlos y saber interpretarlos. También escribir con más facilidad y saber expresar sus ideas. Y por último, en el cuarto periodo, se fortalece todo el conocimiento que ellos ya tienen y los estudiantes deben salir de grado primero leyendo y escribiendo. También me hablaba sobre las diferentes estrategias pedagógicas que se deben aplicar y tener en cuenta para así lograr estos derechos básicos de aprendizaje en los estudiantes, estrategias y métodos que se debían cumplir en cada actividad que se les lleva a los estudiantes y así cumplir con el desarrollo de las apuestas ministeriales de la educación en lengua castellana. En esta nueva práctica, tuve uno de los mejores retos y fue el de enseñar a niños y niñas del grado primero la escritura y lectura de letras y conjugaciones de estas mismas. Digo que fue uno de los mejores retos porque en mi carrera que era a lo que más le temía, enseñar a niños y niñas que aún no conocen nada sobre el lenguaje y hacer que ese conocimiento quedara grabado en sus mentes era lo que más difícil veía en la docencia. Pero teniendo el placer de poder realizar este trabajo, me pude dar cuenta que lo que se necesita es la pasión y el querer hacerlo. Para enseñarle a los estudiantes el aprendizaje de literatura y lengua castellana, todo el tiempo tuve en cuenta sus gustos, sus conocimientos previos, las habilidades y capacidades de cada estudiante y también entendiendo que tenían que abordar la lengua no como una ley de que deben de aprender a leer y escribir, sino transmitiéndoles la importancia de aprender a expresarnos y comunicarnos de manera correcta, sea de manera oral o escrita, recalcando también lo importante que es el saber escuchar para así llegar a un resultado favorable en nuestra vida social. Por último, después de cada clase, tuve la oportunidad de quedarme en el salón con la maestra de lengua castellana y reflexionar sobre las actividades que se realizaban en el día y comentar sobre los comportamientos que los alumnos tenían sobre estas, hablar sobre los avances que ellos habían tenido con respecto a lo que venían viendo, pero también reflexionando sobre las necesidades que algunos niños y niñas mostraban y que no les permitía avanzar tan fácilmente con otros estudiantes, por lo que se tomaron medidas en cada clase y se llevaron ejercicios que ayudaran y motivaran a que estos alumnos fueran más activos y en cada uno de estos se les brindaba más apoyo y comprensión. Y fue así, por medio de esta práctica, que se logró tener muchas experiencias, momentos de alegría, de frustración, de estrés, pero al momento en que la clase terminaba y podía observar a tantos niños felices y agradecidos por el apoyo y cariño que se les brindaba, el corazón se llenaba de alegría y satisfacción, viendo que el trabajo que se realizaba no había sido en vano y que muchas de las enseñanzas iban a quedar eternas en muchos niños y niñas.